Claudio Jaqueline para hacer un análisis en relación a este tema. Hola Luciana, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, primero la sorpresa de que el presidente dice que superamos los desafíos que este año se nos presentaron. La verdad, no sé si creerle al presidente o a Papá Noel. Primer punto, porque me da cierta inquietud. Yo no soy muy crédulo, pero creo que voy a empezar a creer en Papá Noel. Luego es la realidad de quizás el 15% de inflación, llegar al 48% la hemos superado. No sé si la hemos superado. Lo cierto es que no hemos tenido la conflictividad social que hemos esperado. Ahora, ¿yo qué te diría? Lo primero que para mí demuestra diciembre de 2018 es los indicadores macroeconómicos no determinan la conflictividad social y acaba de demostrarse. ¿Y por qué no la determinan? Claramente no la determinan porque lo que determina la conflictividad social es la realidad que vivan cada uno de los sectores afectados, la capacidad de contención que tengan las redes desarrolladas de manera institucional o no, y luego cómo opera esa realidad económica en el contexto político. ¿Cuál es la realidad de lo social? Lo social implica que, como hoy lo acaba de decir el secretario de la CETEP y del movimiento Evita, dice, este año conseguimos, dice él, mejorar planes de empleo y el bono de fin de año que ellos llaman aguinaldo. Es decir, que al 70% que tiene el estado de gasto rígido que va a lo social, además se le pusieron algunos suplementos para paliar esto. Es decir, existe una enorme red de contención que viene del gobierno anterior y que este gobierno aumentó y que hace que el gasto público sea lo que es y sea tan difícil de reducir, porque lo que hay es una red de contención que contiene a lo social. Ahora, Claudio, siempre se sostuvo que el populismo dependía de una condición, que era tener caja. En este gobierno no hay caja, hay déficit y sin embargo hay caja para la contención social. ¿Cómo se explica eso? Mirá, si vos lo que ves es que este gobierno se ha endeudado en la magnitud que se ha endeudado y el gasto público se mantiene en los niveles que se mantiene, hay una correlación. Esto está muy claro, primer punto. Y que la dificultad de bajar el déficit ha estado extremadamente vinculada con esto. Tanto es así que los que más han sufrido cuando se buscó reducir el déficit han sido los contribuyentes y la obra pública. Es decir, los que pagan impuestos son los que más padecieron el recorte. Las clases medias. Las clases medias y también los demás contribuyentes, porque además esto afectó a la industria, porque se impusieron a los exportadores, básicamente. Los sectores que han pagado el ajuste son exportadores y consumidores, muchos de los servicios públicos. Esto está muy claro. Entonces, esto se da en ese contexto en lo económico. ¿Qué pasa en lo político? En lo político no hay quien le convenga que haya un estallido. Y no hay quien le convenga porque el año que viene hay elecciones y porque la grieta, como bien diría nuestro amigo Andrés Malamud, es muy funcional a la política. Es muy mala para la economía, pero es muy buena para la política. Y es muy buena para la política porque da una opción. Dar una opción hace que, como bien dice María Eugenia Vidal, quien enciende la mecha no apaga el incendio. Claro. Entonces, si hay posibilidades de que haya una democracia competitiva en algún punto y que haya una posibilidad de recambio, los que tienen posibilidad no juegan a incendiar. Entonces, el kirchnerismo, de hecho, lo que hizo fue correrse de todas las circunstancias en las que había posibilidad de violencia, y fue una orden explícita de Cristina de no quedar pegados a ningún hecho de violencia, ni cuando se trató el presupuesto, la primera vez, ni cuando fue el G20. Esto determina esto. Y a lo otro es que los movimientos sociales que han conseguido un buen vínculo, un buen diálogo y un buen sostenimiento de su sistema de contención social, tampoco les conviene. ¿Quién entonces puede generar conflictividad? Algunos sectores marginales, que algunos han pasado, pero son minoritarios. Y esta circunstancia política también hace que hay un peronismo que también está tratando de buscar su lugar, y su lugar no lo va a encontrar agitando a sectores vulnerables o postergados o marginales que después no va a contener. Porque además ya tampoco están necesariamente alineados con los peronismos tradicionales, ¿no? La irrupción de Grabois como una voz potente entre esos movimientos, entre ese sector, indica que ya el peronismo no tiene tanto control. Pero además,
fíjate que Grabois está buscando una opción electoral. O sea, no solo es un representante de los sectores de los movimientos sociales, sino que está buscando una opción electoral. Entonces, ¿cómo explicamos que el país que tiene la peor inflación de los últimos 27 años, que tuvo una devaluación del 100%, que tiene una pobreza que según la UCA, algunos discuten ese indicador, pero no importa, que según la UCA ronda casi el 33,6%, es decir, más de un tercio de la población argentina es pobre y más de la mitad de los menores de la Argentina son pobres. En ese contexto, que en cualquier otra circunstancia resultaría absolutamente explosivo, no explotó. Y no explotó por esto y además porque el gobierno por esta vez se privó de pegarse otra vez un tiro en el pie y de poner temas que hubieran generado una conflictividad como la que generó el año pasado la reforma fiscal y la reforma previsional. Este año se evitó esto. Pero tan bien está, si querés, que se permitió que haya sesiones extraordinarias cuando casi nadie daba por cierto que iba a haber sesiones extraordinarias. Ahora, el hecho de que la macroeconomía no influya en esta crisis, como bien lo señalás, es una demostración de que la conversación del Círculo Rojo, que sí está pensando en la macroeconomía, ¿no dirime elecciones? No, ¿por qué? No esa es la conclusión. ¿Y por qué? Porque no determina... No es disparador de conflictividad social. Bien. Pero la realidad económica de cada uno de los ciudadanos de este país, de cada uno de los integrantes del Círculo Rojo, que son los que tienen enorme influencia también en la economía y en la política y en la opinión pública, no está determinada por las mismas circunstancias. Entonces sí hay una realidad de extrema fragilidad en términos económicos. Dios, cerramos el año con el récord de riesgo país de los últimos 10 años. La peor situación que tenemos desde que asumió este gobierno que se insertó al mundo y que depende del mundo para seguir sosteniendo y financiando, como decíamos antes, su programa. Esto hace que haya mucha preocupación por cuál es el futuro de la economía y por cuál es el futuro de esa economía en las elecciones y cuánto impacto vaya a tener. Tengo una última pregunta, Claudio. La población del conurbano, que llega a 12, 15 millones de personas, determina el 25%, es el 25% del padrón electoral nacional y el 40% de provincia. La estrategia y la decisión de sostener la vulnerabilidad con planes sociales, con una mejora en los planes sociales, en los bonos de fin de año, ¿es también una estrategia de cara a las elecciones y no solo para paliar este diciembre? Relativa. ¿Por qué? Porque las caras que llegan y las referencias allí siguen siendo muy fuertes. Los sectores que están más cerca de ellos, que consideran que son los que le han dado alguna respuesta y que sigue siendo, aun cuando hayan ampliado la base de apoyo y de asistencia en este gobierno, siguen estando vinculados con Cristina Kirchner. Con lo cual, eso es relativo. Lo que sí te garantizas es que haya cierta paz social y que después, sí, a muchos de ellos, además de la contención social de muchos de esos sectores, también se le haya aportado mucha obra pública que no se ha visto en los últimos 30 años de gobierno kirchnerista, de gobiernos peronistas, y que entonces también sí ahí pueda modificar en alguna parte el voto, o por lo menos una parte que sea la profundidad del rechazo. Y de hecho es muy interesante una encuesta que hizo Isonomía, en donde ¿qué es lo que ve? Quienes rechazan a Cristina Kirchner, quienes sienten reacciones más profundas, cercanas casi al odio, y la verdad es que cuesta usar esa palabra, irritación, a la irritación, a la indignación, son los que están dentro de los que no quieren a Cristina Kirchner. Los que no quieren a Mauricio Macri no llegan a esos niveles de odio ni de rechazo. Y hay más de los decepcionados que de los que lo detestan a Macri. Esto también explica que, además de la frustración, también hay algunas cosas que le reconocen a este gobierno. Ahora, y acá sí, la última pregunta, te aprovecho ya que estás aquí. Esta subvención de un sector vulnerable como es el de la provincia de Buenos Aires, termina jugándole de manera favorable a la candidatura de Cristina Kirchner, en el sentido de que, como vos bien decís, sigue siendo la figura de referencia en ese electorado que atraviesa este diciembre tranquilo y no hace la discriminación de quién está solucionándole los problemas. Relativamente. Porque si eso se agravara, si esa situación llegara a extremos donde no tuvieran esa contención, estarían golpeando sobre sectores que hoy todavía
o siguen votando a Macri o por lo menos no se han ido del todo. Porque si esa situación llegara a generar que hubiera una conflictividad con violencia en las calles, estaría tocando esos sectores. Entonces, esto no es tan así y no se transfiere tan directamente, tan linealmente de una cosa a la otra. Pero sí, hay impactos donde toca y donde toca a franjas que viven en fronteras que son muy lábiles y no son tajantes ni están determinadas por un muro que separa un lado del otro. Entonces eso hace que, guarda con lo que pase en los sectores que a lo mejor no les llega la ayuda, pero si no les llega, también le va a impactar a algunos que a lo mejor dicen, ¿y por qué no me llega si yo casi también estoy en una situación que es al otro lado de mi cuadra? Claro. Muchísimas gracias, Claudio Jacqueline. Gracias, Luciana. Nos vamos ahora a nuestro móvil con Julián D'Andrea, que está listo para comer el pan dulce de Navidad. Julián, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luciana? Buenas tardes. ¿Qué tal? En los últimos años se afianzó como una costumbre, como una pasión bastante porteña, bastante argentina. Más de 100